Buen día, docente y compañeros. Somos estudiantes de la Maestría en Neurociencias Cognitivas y del Comportamiento de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. A continuación, expondremos nuestro producto académico colaborativo correspondiente a la asignatura Neuropsicología del Lenguaje y Pensamiento. El tema principal que abordaremos es la evaluación e intervención neuropsicológica en un caso del trastorno del espectro autista severo. El presente trabajo se basa en el análisis de un caso clínico desde un enfoque neuropsicológico, en el cual aborda alteraciones a nivel del lenguaje comunicativo y funciones cognitivas superiores presentes en este TEA severo. El trabajo fue realizado por Delgado Camacho y Omar Eduardo, Hinojosa Fernández Vaca John Alexander, Pulache Carguapoma Manuel Gabriel y Valdés Morón Laura Stephanie. La presente exposición está organizada en 8 apartados principales, en el cual se expondrá primero la introducción y una descripción general del caso, seguidamente el problema actual y la anamnesis clínica del paciente, posteriormente la presentación del caso y los hallazgos desde el enfoque neuropsicológico y finalmente se dará exposición a las conclusiones, recomendaciones y referencias bibliográficas. Dentro de la introducción. Sabemos que el lenguaje es una función neuropsicológica compleja que nos permite comunicarnos, expresar nuestros pensamientos, sentimientos y sobre todo permite, nos permite tener una interacción social. En el trastorno del espectro autista, especialmente en casos severos, existen alteraciones importantes en la comunicación, el lenguaje funcional y la conducta social. Desde la neuropsicología, estas dificultades se relacionan con alteraciones en funciones superiores como la atención, regulación conductual y funciones ejecutivos. Por ello, en este trabajo vamos a analizar un caso de TEA severo desde el enfoque neuropsicológico, tomando como base el estudio realizado por García Escarpita, Soloviera y Quintanar. Dentro de la descripción general del caso. El caso clínico corresponde a un paciente infantil con diagnóstico TEA severo, quien presenta alteraciones importantes en la comunicación y la interacción social. Durante la evaluación se observó ecolalias, una limitación en cuanto a la intención comunicativa, existieron también conductas repetitivas y dificultades para poder regular su comportamiento. También se evidenciaron alteraciones en atención y funciones ejecutivas, afectando su desempeño en actividades cotidianas. Es por ello que a partir de allí se realiza una intervención neuropsicológica orientada a mejorar la comunicación funcional y habilidades sociales. Doy la palabra a mi compañero. Con respecto al problema actual, el problema central del caso es una alteración severa del lenguaje asociado a TEA, acompañado de dificultades neurológicas en regulación, atención, motricidad y comunicación social. Con respecto a los síntomas primarios, tenemos el lenguaje expresivo muy limitado, la ecolalia, comprensión verbal reducida, alteración articulatoria, alteración fonemática y sinestésica. Y con respecto a los síntomas secundarios, tenemos conductas estereotipadas verbales y motoras con dificultad para inhibirlas, problemas severos de regulación y control de la conducta, los déficits de atención con permanencia muy breve en actividades, dificultades motoras, tanto gruesas como finas, la ausencia de juego simbólico y pobre uso funcional de objetos, y las dificultades de interacción social. El inicio de la enfermedad, el cuadro se ubica dentro de un trastorno del neurodesarrollo con manifestaciones desde la primera infancia. El desarrollo sensoromotor fue más lento desde el primer año de vida y que posteriormente aparecieron alteraciones del lenguaje, conducta y comunicación. El curso de la enfermedad fue progresivo y agravado antes de la intervención. Primero se observó lenguaje expresivo escaso y ecolálico. Pocos meses después ocurrió una pérdida total del lenguaje expresivo y se hicieron más evidentes las dificultades cognitivas y motoras. Posteriormente, tras un periodo del año y medio sin sesiones de corrección, se realizó una segunda evaluación en la que persistían alteraciones severas en regulación, conducta, lenguaje y motricidad. Y con respecto al tiempo de la enfermedad, al momento de la evaluación descrita, el niño tenía 6 años 11 meses con signo de alteración del desarrollo desde el primer año de vida.
Por tanto, el tiempo de evolución estimado es de aproximadamente 5 a 6 años. Como punto número 4, el desarrollo de la anamnesis clínica. Se organizó en tres grandes áreas: antecedentes del desarrollo, historia del lenguaje y funcionamiento actual. En los antecedentes prenatales y perinatales se registró que la madre presentó varicela a los 7 meses de embarazo, no consumió sustancias tóxicas ni medicamentos, llevó control médico durante los 9 meses y el niño nació término por cesárea sin complicaciones reportadas. El desarrollo temprano se destacó el retraso sensoromotor desde el primer año, la falta de contacto visual con la madre, el llanto constante, el bajo interés por los objetos y juguetes, el juego brusco basado en gritar y correr, y el interés por observar imágenes y hojear cuentos. En la historia del lenguaje se consigna que inicialmente el lenguaje expresivo era escaso y ecolálico, que comprendía y ejecutaba solo instrucciones concretas. En el funcionamiento neuropsicológico actual, la anamnesis se recoge alteraciones en regulación y control de la actividad, organización secuencial, motora, análisis y síntesis sinestésica. Finalmente, la anamnesis integra información familiar, escolar y terapéutica. La intervención posterior incluyó trabajo individual, grupal, familiar y escolar, con el objetivo de favorecer la comunicación, la regulación, el uso de objetos y el juego y la autonomía. Caso clínico. Se nos presenta un paciente masculino de 6 años, 11 meses, diestro, escolaridad, primer grado de primaria, diagnóstico previo, retraso generalizado del desarrollo, trastorno espectro autista, evaluación hecha por psicólogo y neuropediatra, motivo, lo cual lo dieron a conocer sus padres, dificultades del lenguaje, atención y conducta. En el lenguaje se puede notar la expresión muy escaso, ecolalia, pérdida total del lenguaje expresivo meses después, interacción social, imposibilidad para integrarse, pares, contacto visual ocasional y breve, conducta y juego. Se puede notar que hay ecolalia, ¿no? Gritos estereotipados verbales, motor, ausencia de juego simbólico, manipulación inespecífica de objetos que tienen la dificultad. Exámenes. Se aplicaron pruebas estandarizadas y observaciones clínicas para fundar el diagnóstico. Tarea de evaluación neurológica para preescolares menores. Solo viera protocolo de adquisición de las acciones vegetales, observaciones conductuales durante el proceso y análisis sincrónico cualitativo, lo cual nos botaron los siguientes resultados, ¿no? En la parte de las áreas tono-cortical hay una inestabilidad en aleabios, hiperactividad, regulación y control severamente alterado, lenguaje expresivo, ecolalia, pocos fonemas aislados, ¿no? Lenguaje comprensivo, solo instrucciones cortas como apoyo gestual, lo cual. Motricidad fina, pinzas en procesos, acciones inconclusas. Motricidad gruesa, torpeza, movimientos estereotipados. Juego simbólico ausente, no hay. Atención, 30 segundos a 1 minuto. Después abandona la actividad. Emociones, euforia descontextualizada, llanto o llorar. Integración social, nula, ¿no? Lo cual también se dan los indicadores de diagnóstico, en el cual se puede ver las deficiencias persistentes en comunicación e interacción, ¿no? Social, conductas repetitivas y restrictivas, alteraciones sensoriales, hipo e hiperactividad, ¿no? Ocasionales, dificultades en funciones ejecutivas, control limitado de planeación, memoria de trabajo, ausencia de juego simbólico y temático de roles, ¿no? Lenguaje no funcional y mediador. Diagnóstico: CIE-10, F84, trastorno autista infantil severo, alteración grave del lenguaje, estereotipos, déficit en interacción social y retraso cognitivo-motor. Objetivos de las terapias. General: desarrollo de organización motora e integración sinestésica, regulación y control de la actividad. Etapas específicas. Etapa 1. Favorecer análisis sinestésico organizacional secuencial mediante acciones objetales. Etapa 2. Fortalecer con tareas constructivas, elementales y modelo. También debe haber algo transversal que se debe de desarrollar. Formar actividades voluntarias, ¿no? Que se desarrolla la función del lenguaje comunicativo, regulador, mediador generalizado, lo cual también es muy bueno para que él sea un poco más empático y pueda manejar su estado emocional. Las recomendaciones al paciente deben ser las rutinas estructuradas, ¿no? Mediante pictogramas, actividades sensoriales, motoría, simulación de plazos, profaciales, juegos de limitación, clasificación y de memoria, ¿no? Lo cual más favorece a su desarrollo del paciente. En la familia debe ser más participativa,
¿no? Los integrantes familiares, en las sesiones, más que todo padre o madre deben hacer en las rutinas diarias, fomentar actividades cotidianas, deben ser orientadas, guiadas, ¿no? Mediante comunicación constante con el terapeuta. Y en la escuela, a las instituciones que trabajan, debe de haber un trabajo multidisciplinario en la neuropsicología, la pedagogía, terapia del lenguaje, adaptaciones curriculares que se deben de hacer al estudiante, viendo el lugar donde se encuentra, capacitación al docente, seguimiento neurológico y también capacitar a los padres de familias que estén cerca del colegio es posible. Gracias. En cuanto a las conclusiones, primero se evidenció que el trastorno del espectro autista severo afecta significativamente la comunicación, la interacción social y funciones neuropsicológicas superiores. Esto influye directamente en la capacidad del paciente para desenvolverse en su entorno cotidiano. Segundo, la evaluación neuropsicológica permitió identificar alteraciones en lenguaje funcional, atención, regulación conductual y funciones ejecutivas, las cuales son fundamentales para la adaptación y el aprendizaje. Tercero, las dificultades comunicativas en el TEA no solo afectan el habla, sino también la intención comunicativa y el uso pragmático del lenguaje, es decir, la forma en que la persona se comunica e interactúa socialmente. Cuarto, la intervención neuropsicológica estructurada e interdisciplinaria favorece el desarrollo de habilidades cognitivas, sociales y comunicativas, resaltando una mayor autonomía del paciente. Y por último, el estudio de caso permitió comprender la relación existente entre el lenguaje, pensamiento y funcionamiento cerebral, resaltando la importancia de una evaluación integral para una adecuada intervención terapéutica. En cuanto a las recomendaciones para la familia y el paciente, es fundamental continuar con la intervención neuropsicológica integral y permanente enfocada en fortalecer la comunicación funcional y habilidades sociales. Asimismo, es importante mantener rutinas estructuradas y entornos predecibles. También se recomienda utilizar apoyos visuales y estrategias anticipatorias. Es necesario estimular la interacción social y el lenguaje funcional. A su vez, también es necesario favorecer la regulación emocional y conductual. Finalmente, resalta la participación de la familia a la que se tendrá que capacitar sobre el manejo conductual y comunicación, y a su vez promover la participación activa en cuanto al tratamiento del pequeño. En cuanto a las recomendaciones para la institución educativa y terapeutas, se destaca la importancia de aplicar estrategias de inclusión educativa individualizadas y sin olvidar las necesidades de adaptar apoyos según el perfil neuropsicológico del paciente. Se recomienda mantener trabajo interdisciplinario permanente. También se recomienda integrar neuropsicología, lenguaje, terapia ocupacional y educación. También es necesario realizar evaluaciones neuropsicológicas periódicas. Los objetivos terapéuticos deben ajustarse a los objetivos para la evaluación y funcionamiento del paciente. De igual manera, capacitar continuamente a profesionales y cuidadores. Y por último, implementar intervenciones basadas en evidencia científica.